Hola, en este video vamos a estudiar el teorema de Bolzano y sus consecuencias. Veamos el enunciado del teorema. Nos dice, sea f una función continua en el intervalo AB, que es un intervalo cerrado, o sea que incluye los extremos. Si el signo de f de A es distinto del signo de f de B, entonces podemos asegurar que, acá viene la conclusión, pero antes de dar la conclusión vamos a estudiar los datos que tenemos. Tenemos en el gráfico el intervalo AB. Y nos dicen que el signo de f de A es distinto del signo de f de B. Entonces, supongamos que f de A fuera un valor negativo, o sea, la imagen de A estuviera por acá. Entonces, para que el signo de f de A sea distinto del signo de f de B tiene que ser positivo, o sea que la imagen de f de B está por encima del eje X, un valor por acá positivo. Lo mismo da si lo pensáramos al revés. Este es un ejemplo simplemente. Entonces, lo que tenemos es una función continua que pasa por el punto A f de A y también por el punto B f de B. Si la función es continua, no me queda otra opción que, al trazarla, cruzar al eje X. Esto sucede porque es continua. Si fuera discontinua, podría pegar un salto y nunca cruzar al eje X. Y también sucede porque el eje X es el eje real y a la recta real no le falta ningún punto. Así que seguro esta curva corta al eje X en algún punto. Es decir, hay algún valor c donde la función vale 0, ¿sí? No es ni negativa ni positiva, vale 0. O dicho con otras palabras, existe un valor c que es una raíz. Eso es justamente lo que dice el teorema de Bolzano, ¿sí? Que existe un valor c en el intervalo abierto, o sea que no es ni a ni b, tal que f de c da 0. O sea, podemos asegurar que existe una raíz de f entre a y b. Veamos cómo lo vamos a utilizar esto. ¿Para qué sirve el teorema de Bolzano? Tiene dos utilidades. Localizar raíces es uno de los ejercicios que se puede hacer, y calcular el conjunto de positividad y de negatividad. Para eso vamos a necesitar avanzar un poquito más con el corolario del teorema de Bolzano. Arranquemos con un ejercicio de localizar raíces. El enunciado es indicar un intervalo de longitud 0.1 donde se encuentre la raíz de f de x igual a x a la quinta menos x al cuadrado menos 3. Podemos observar que f es una función polinómica, por lo tanto es continua, y si uno hace un gráfico, puede observar que en 1 la función es negativa y en 2 es positiva. Bueno, en el gráfico esto no se ve, simplemente lo deducimos por cómo viene el gráfico, pero podríamos reemplazar el 2 y ver que el resultado nos da un número positivo. Entonces tenemos las tres condiciones del teorema de Bolzano, que quiere decir que podemos asegurar que la función f tiene una raíz en el intervalo 1, 2 de 1 a 2. El teorema de Bolzano nos asegura que ahí hay una raíz. El tema es que este intervalo tiene longitud 1, de 1 hasta 2 hay una unidad, y el enunciado nos pide que la longitud del intervalo sea 0.1. Así que este intervalo no nos sirve, necesitamos un intervalo mucho más chico. Lo que vamos a hacer entonces es tomar el intervalo, que tiene longitud 1, y partirlo en un montón de intervalitos, todos de longitud 0.1, que es lo que nos piden. Al hacer esto, nos queda partido en 10 intervalitos, y acá anoté los valores de esa partición, ¿no? 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta 1.9 y luego el 2. Sabemos que en 1 la función es negativa, lo podemos ver del gráfico o pueden reemplazar y hacer la cuenta, y en 2 la función es positiva, eso ya lo estuvimos analizando. Entonces, en algún momento la función cambia de signo. Queremos encontrar ese momento. ¿En qué valor de todos estos cambia de signo? Entonces vamos a ir reemplazando. Tomamos el primer valor y calculamos la imagen. Si nos diera 0, hallamos la raíz y entonces nos serviría el intervalo cualquiera, desde 1 hasta 1.1 o de 1.1 hasta 2. Si no nos da 0, o da positivo o da negativo. Veamos eso. Reemplazo en la función. Hago la cuenta y resulta que nos da menos 2.59. Nos dio negativo. Quiere decir que todavía en este punto la función sigue siendo negativo. Vamos a calcular entonces también en 1.2. Ya no hago la cuenta, solamente voy a poner el resultado. Nos da negativo. En 1.3 y así en cada uno. En 1.4 da positivo. ¿Qué quiere decir? Encontramos un intervalito donde es negativa en un extremo y positiva en el otro extremo. Eso es el teorema de Bolzano y nos permite asegurar que ahí va a estar la raíz, ¿no? Tenemos que f es continua, que es negativa en un lado, positiva en el otro. El teorema de Bolzano nos asegura que en ese intervalo está la raíz. O sea, tenemos un intervalo de longitud 0.1 donde seguro hay una raíz de esta función.
Bien, terminamos este primer ejercicio, avancemos un poquito más. Para poder encontrar conjuntos de positividad y de negatividad, vamos a tener que estudiar el corolario del teorema de Bolzano. Corolario es una palabra que significa consecuencia, algo que se puede deducir de lo anterior. Podemos deducirlo esto del teorema de Bolzano. Veamos el enunciado dice, sea f una función continua en el intervalo AB, otra vez un intervalo cerrado, tal que A y B son las únicas raíces de f en ese intervalo, o sea, entre A y B no hay otras raíces, ¿sí? Entonces podemos asegurar que, y otra vez, vamos a dejar un momento la conclusión y vamos a analizar la información. Tenemos un intervalo, y sabemos que A y B son las únicas raíces, o sea que la función pasa por el punto A 0 y B 0, ¿no? O sea, no es ni positiva ni negativa, vale 0 en ese punto. Si yo tengo que dibujar una función continua que pase por el punto este y pase por este otro punto, puedo dibujarla por encima del eje X, puedo dibujarla por debajo del eje X, o podría intentar dibujar una parte por arriba y una parte por debajo. Pero este caso en realidad no se puede dar, porque de ser así, acá hay una nueva raíz. Y en el enunciado nos dice que A y B son las únicas raíces de f. Entonces, este caso no se puede dar, no puede haber una parte por arriba y una parte por debajo del eje X. De forma que tenemos dos chances, o la función es siempre positiva o la función es siempre negativa. Esas son las conclusiones del corolario, que o bien el intervalo AB es un intervalo de positividad, o bien el intervalo AB es un intervalo de negatividad. Entonces, este corolario nos permite hallar los intervalos donde la función es positiva o la función es negativa. Veamos un ejercicio de aplicación. El enunciado nos dice, hallar el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función f de x igual a, es una fracción, arriba tenemos raíz de 4x menos 3 menos x, y abajo x menos 7. Nos piden el conjunto de positividad y de negatividad de una función que tiene una fórmula bastante compleja. Entonces, antes de dar el conjunto de positividad y negatividad, voy a tener que decir dónde existe la función. O sea, voy a tener que calcular el dominio de la función. Como en este caso se trata de una función que tiene una raíz cuadrada, vamos a pedir que el argumento de la raíz sea mayor o igual a 0. Y por otro lado, como también hay una división, vamos a pedir que el denominador sea distinto de 0. Se despeja de la inecuación y de la ecuación las condiciones que tiene que cumplir la x. Así que pasamos el 3 sumando y el 4 dividiendo y nos queda x mayor o igual a 3/4, y acá el 7 sumando y nos queda x distinto de 7. De forma que el dominio de esta función son los números x que son mayores a 3/4 y distintos de 7. Voy a hacer una representación para entender un poquito más cómo quedan los intervalos. Dado el 3/4, los mayores a 3/4 son de 3/4 hacia más infinito. Y que sea distinto de 7 quiere decir que no puede estar a la izquierda del 7, perdón, que la función no puede tomar este valor, o sea que las x están a la izquierda o están a la derecha, pero justo en el 7 no. Le puse paréntesis para sacarlo de los intervalos. Entonces el dominio nos queda dos intervalos. Este intervalo acotado, que va de 3/4 hasta 7, incluyendo el 3/4, pero sin incluir el 7, y un segundo intervalo, que lo ponemos con una unión, que va desde 7 hasta más infinito. Sabemos que la función existe para estos valores de x únicamente. Ahora bien, sabemos dónde existe, pero el corolario nos hablaba de las raíces de la función y no las hemos calculado, así que vamos a tener que calcularlas. El conjunto de ceros, o las raíces de la función, es donde la función vale 0. Tomamos la fórmula y la igualamos a 0. Como es una fracción cuyo resultado es 0, eso se da solo en el caso de que el de arriba fuera 0. Así que la parte de arriba es 0. La parte de abajo no es 0 porque lo planteamos desde el dominio, ¿no? Que nunca se puede dar ese caso. Y de acá despejamos, pasamos la x sumando, y después la raíz como cuadrado, y el cuadrado, perdón, la x al cuadrado restando para el otro lado. Nos queda la ecuación cuadrática esta, que está igualada a 0, así que podemos usar la fórmula resolvente, o de Bhaskara, como la quieran llamar, y esto nos va a dar algunas soluciones. En este caso nos da dos soluciones distintas, la primera es 1 y la segunda es 3. Para poder asegurar que esos dos valores son el conjunto de 0, hay que chequear que estén en el dominio siempre. El 1 está en este intervalo y el 3 también está en el primer intervalo. Así que como ambas caen dentro del dominio, podemos asegurar que el conjunto de ceros de la función está formado por el 1 y el 3.
Entonces, con esta información, ahora sí vamos a calcular el conjunto de positividad y negatividad. Veamos cómo lo hacemos. Acá me traje los datos del dominio y del conjunto de ceros. Pensando en el dominio, voy a marcar las dos raíces. Están acá. La escala no es una buena escala, pero esta figura es una figura de análisis, ¿sí? No pretende ser la representación de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucede entonces según el corolario? El corolario nos decía, entre las dos raíces, la función o siempre es positiva o siempre es negativa. Así que ahí ya tenemos un intervalo que va a ser o de positividad o de negatividad. Lo mismo podemos pensar, por ejemplo, entre 3 y 7. La función o siempre va a estar por arriba del eje X o siempre va a estar por debajo. En el caso de que hubiera una parte por arriba y una parte por abajo, cruzaría el eje X y eso no puede pasar porque la función es continua ahí adentro. Lo mismo entre 3/4 y 1, la función o está por arriba o está por abajo, porque si tiene una parte por arriba y una parte por abajo, cruza el eje X. Y por último, lo mismo en el intervalo de 7 a más infinito. O sea que tengo 4 intervalos para testear, si son de positividad o de negatividad, y lo vamos a hacer con una tabla. Vamos a anotar los intervalos que vamos a testear, ¿sí? De 3/4 a 1, de 1 a 3, de 3 a 7 y de 7 a más infinito. Y testearlos lo vamos a hacer de esta forma, porque uno no puede evaluar en todos los valores y ver si siempre es positiva o siempre es negativa. Vamos a tomar algún valor en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, en el primer intervalo, 3/4 es 0,75 y 1, cualquier valor que esté ahí adentro. Inclusive podría tomar el 3/4 porque tengo corchete, ¿no? El 1 no porque tengo paréntesis. Entonces, en este caso yo elegí el 0,9. El 0,9 es un número que está en este intervalo. Y lo que voy a hacer es testear qué signo tiene la imagen del 0,9. O sea, si la imagen de 0,9, f de 0,9, me da positiva, quiere decir que en el 0,9 la función es positiva y por lo tanto siempre fue positiva en ese intervalo. O al revés, si la imagen de 0,9 me da negativa, quiere decir que siempre fue negativa en ese intervalo. Un valor para cada intervalo. En el primero elegí el 0,9, para el segundo elegí el 2, para el tercero el 4 y para el último el 8. Hay infinitas posibilidades de elecciones, ¿no? Cada uno elige lo que le gusta. Vamos a hacer los cálculos auxiliares de las imágenes de estos valores, ¿sí? F de 0,9, a ver qué signo tiene. Reemplazamos en la función. 4 por 0,9 menos 3 adentro de la raíz, menos 0,9 y todo dividido 0,9 menos 7. Uno tiene que resolver esa cuenta, a ver qué número da, si da positivo o negativo. Yo hice las cuentas y a mí me dio positivo. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de 0,9 es positiva, o sea que si el 0,9 está por acá, su imagen está por acá arriba. Y entonces toda la función es positiva en ese intervalo. Así que vengo a mi tabla y donde dice signo de f pongo signo positivo. En este intervalo la función es siempre positiva. Y así voy a ir haciendo en cada uno de los intervalos. Ahora tomo el 2 y calculo f de 2. Reemplazo en la función. 4 por 2 menos 3, menos 2, todo dividido, 2 menos 7. Resuelvo estas cuentas, a ver si da positivo o da negativo. Y da negativo. Así que vengo acá a la tabla y completo con un signo menos. Luego hacemos lo mismo para el f de 4. Les dejo acá la fórmula para que la hagan ustedes. Da positivo, así que pongo un más. Y luego f de 8 hay que también reemplazar, por supuesto. En este caso da negativo, así que pongo menos. ¿Qué tengo entonces? Una forma de calcular los conjuntos de positividad y de negatividad. Cuando vamos a dar la respuesta, vamos a decir que el conjunto de positividad es la unión de los dos conjuntos donde es positiva, ¿sí? Es positiva acá y también es positiva acá, o sea, de 3/4 a 1 y de 3 a 7, y es negativa en estos otros dos intervalos, o sea, de 1 a 3 y de 7 a más infinito. Bueno, con este ejemplo terminamos este video, espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video. Adiós.